Gracias, querido Yair. Saludos a toda la estimada comunidad que se encuentra presente. Es un gusto para mí estar una vez más con ustedes. Ya les extrañaba, así que Baruch Hashem, podemos estar otra vez reunidos. Vamos a observar cómo esta última sección de Parashat Vayelech se constituye como la introducción de nuestra parashá, la parashá de esta semana, Ha'azinu. Capítulo 31, repito, de Devarim, del verso 14 hasta el 30. Esta sección comienza con una predicción, digamos, bastante deprimente, ya que la divinidad ha convocado, dice el texto, a Moshe y a Josué bin Nun, a Josué, el hijo de Nun, al Ohel Moed, al tabernáculo, o sea, a la tienda, perdón, a la tienda del encuentro, para informarles que Josué bin Nun, el próximo líder del pueblo de Israel, y de hecho quien quiera que se sume al liderazgo después de Josué bin Nun, puede esperar lo peor en la historia futura de los hijos de Israel. Leo para ustedes de forma abreviada esta cita, capítulo 31 de Devarim, verso 14 al 17. De forma abreviada dice, y Elohim le dijo a Moshe, pronto morirás, y esta nación se desviará en pos de dioses extraños, y me dejarán. Por lo tanto, romperán mi pacto. Entonces, en ese día, en ese momento, encenderé mi ira contra ellos, y los dejaré, y esconderé mi rostro de ellos. Y muchas cosas terribles y tragedias les sucederán. El verso 17, importante, dice, y dirán, o sea, los israelitas dirán en ese día o en ese momento de la historia, seguramente que estos males nos han sucedido porque Elohim no está en medio de nosotros. Perdón. Evidentemente, a la luz de todo lo que llamamos Torah, Humash, los 5 libros llamados de Moshe, es entendible que aunque Hashem, quien elige a la nación de Israel, no quisiera que nada de esto suceda en el futuro de Israel, parece, el autor del texto parece estar bastante seguro de que este escenario presentado en el texto es inevitable. ¿Por qué digo inevitable? Me gustaría sugerir porque la experiencia que la Torá nos ha narrado, que ha tomado lugar en estos últimos 40 años entre Hashem Itbaraj, la divinidad, y el pueblo de Israel en el desierto, bien puede llevarnos a esta conclusión de los eventos funestos, trágicos, que vendrán en el futuro de Israel, tras la ausencia física de Moshe. Y para comprenderlo, pues, cito otra vez el capítulo 31 de Devarim, el verso 27 y 29, de forma abreviada. Conozco tu rebeldía, dice Moshe a Israel, y tu testarudez. Si estando yo, Moshe, aún en vida, ustedes se rebelaron contra Hashem, ciertamente lo serán después de mi muerte. Es decir, es sentido común, es lógica. Sin embargo, me gustaría aclarar que el propósito de esta declaración que Hashem le está diciendo a Moshe y a Josué no es simplemente para deprimirlos a ambos como líderes. Más bien es para brindarle al pueblo de Israel la herramienta necesaria que los ayudará a enfrentar justamente la situación tan terrible por la que van a pasar. Repito, este llamado al Ohel Moed, a la tienda del encuentro, es para que, repito, no para, para quitarles el ánimo a cualquiera que sea líder en Israel o vaya a hacerlo en el futuro, sino más bien para brindarles las herramientas a los israelitas a través de esta revelación del cántico Ha'azinu, cómo enfrentar, cómo responder adecuadamente como nación cuando tomen lugar
eventos y situaciones tan terribles como las que se describen en el final de Parashat Vayelech y se describen también en el cántico Haazinu. Para probar esto que les estoy diciendo, basta simplemente con leer los versículos que le siguen, notando cómo continúa la introducción de este cántico. Y leo para ustedes capítulo 31, el verso 19 al 21. Y esconderé mi rostro de ellos, porque han obrado mal y se han vuelto hacia otros dioses. Por lo tanto, escribe esta canción y enséñala a los israelitas para que sea mi testigo contra el pueblo de Israel. Porque cuando los traiga a la tierra que mana leche y miel, como juré a sus antepasados, y coman y se sacien y engorden, se volverán a otros dioses, los adorarán, rompiendo así mi pacto. Y aquí viene la razón. Entonces, cuando estas cosas terribles le sucedan, este cántico los confrontará como testigo. Dice, porque nunca será olvidado por sus descendientes, porque yo conozco sus inclinaciones malvadas, incluso antes de introducirlos a la tierra. En nuestros días, si alguien llamado Moshe dijera que estas palabras han sido inspiradas por la divinidad, creo que lo tacharían de antisemita y su texto antisemita. Así que abramos nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro entendimiento para entender con profundidad las razones o sea, varias razones por las que Israel entra en momentos de crisis nacional, terribles momentos de crisis nacional en el pasado y en el presente. Basándonos en esta introducción, ahora creo que sabemos qué esperar de Shirat Ha'azinu, de este cántico Ha'azinu. Es decir, el propio cántico explica, es un recordatorio, es un testigo de cómo debieran los Bene Israel actuar, reaccionar en situaciones catastróficas de ámbito nacional. Esa es la función esencial, principal del cántico. Recordarnos desde el Génesis hasta Devarim, encapsulando todas estas enseñanzas y contenido histórico e inspiracional, teológico, en una canción que debe de quedar para el resto de nuestras generaciones. Pero para apreciar plenamente este propósito, debemos volver a un verso clave que leí anteriormente en esta introducción en Parashat Vayelech, cuyo significado a primera vista parece ser un poco confuso. Aún no hemos entrado en el contenido de el cántico Ha'azinu. Vamos a repetir. Voy a leer una vez más para ustedes el capítulo 31, el verso 17, la introducción a este cántico. Repito, porque este texto a primera vista parece ser un poco confuso. Y dice el texto, y encenderé mi ira contra ellos en ese momento. O sea, en ese día en que los israelitas quebranten la alianza y sirvan a otros, o sirviendo a otros dioses. Dice la divinidad, los dejaré porque esconderé de ellos mi rostro y cosas terribles les sucederán. Fíjense la consecuencia. ¿Cómo va a responder los israelitas? Dice, y dirán en ese momento, seguramente que estos males nos han sucedido porque Elohim no está en medio nuestro. ¿Notamos bien, estimados, que están escuchando? ¿Qué significa? O sea, tras esta lectura la pregunta puede ser de cualquier lector, ¿quién tiene la culpa de estos males que les han sobrevenido al pueblo de Israel en términos nacionales? Hashem Itbaraj no solo ha predicho cómo los hijos de Israel se van a extraviar tras otros dioses, sino que también está previendo cómo van a reaccionar ellos. Dice Hashem, los israelitas dirán en ese momento de angustia,
Seguramente todos estos males nos han sucedido porque Elohim no está en medio de nosotros. A primera vista, el significado de esa respuesta de los israelitas no está claro, repito. Y la pregunta es, ¿los hijos de Israel están culpando a la divinidad por estos terribles eventos o están culpándose a sí mismos por estos eventos? Repito el texto en cuestión. Dirán en ese día, seguramente estos males han sucedido porque Elohim no está en medio de nosotros. En otras palabras, esta declaración, ¿qué está reflejando? Un remordimiento por parte de los israelitas por haber, haberse sentido culpables por haber abandonado a Elohim, o esta declaración refleja un enojo con Elohim, culpándolo por haber abandonado a su pueblo en los momentos de crisis. La respuesta a esta pregunta se encuentra en el verso que le sigue, capítulo 31 de Devarim, verso 18. Pero esconderé mi rostro de ellos porque han obrado mal y se han vuelto a otros dioses. Es decir, o sea, afirma una vez más la divinidad. Va a continuar con el rostro escondido, aunque los israelitas digan esto que nos está sucediendo es porque Elohim no está con nosotros. En ese momento Elohim continuará con el rostro oculto. Es decir, la insistencia de Elohim en que él continuará escondiendo de ellos su rostro implica que la declaración que leímos de los israelitas, seguramente estos males nos están sucediendo porque Elohim ya no está entre nosotros, era una queja, reflejaba el enojo, o reflejaría en términos futuros el enojo del pueblo para con su Dios. No era un reconocimiento de haber cometido errores y como consecuencia, causa y efecto, le sobrevino el mal y el rostro de Elohim ya no está presente. La asistencia divina no está presente. No. Acabamos de leer que es, en efecto, un reflejo del enojo del pueblo para con la divinidad. Por favor, estimada familia, vamos a considerar a profundidad esta situación, las implicaciones de la misma. ¿Qué estamos leyendo? Según hemos concordado de las ideas. Hashem, Dios, la divinidad, castiga a su pueblo debido a que Hashem desea castigarlos así porque si no, hay una consecuencia, todo es causa y efecto. Los hijos de Israel han sido infieles al Todopoderoso, a su Señor, a su Dios, pero el pueblo interpreta que el efecto que trajo el pecado, cuando la divinidad ya no está presente y comienzan a suceder males, que esto significa que esto es señal de que Hashem ya no se preocupa de ellos. Ellos reconocen que Hashem no está presente, pero de forma quejosa. Si es así, entonces, estimados y estimadas, parece que hemos llegado a un callejón sin salida, como se dice, a un punto muerto en la historia, ya que un castigo aún más fuerte, o sea, un castigo divino adicional, solo le daría más y más razones a los hijos de Israel para continuar abandonando a la divinidad. Es un callejón sin salida. Este es el meollo del asunto, estimada familia. El cántico Haazinu, Parashat Haazinu, es justamente la preparación para que los israelitas sepan cómo actuar en ese momento de la historia, en que reconozcan su error y aún así la divinidad no esté presente por la dureza de su corazón. Porque están enojados con Dios, no han hecho teshuvá. No ha sido esa palabra de Dios no está con nosotros, la expresión surgida por un remordimiento, sino por un enojo para con la divinidad. En la vida hay momentos muy difíciles por los que un ser humano puede decir, ¿dónde estás, Hashem?
y sentir enojo para con la divinidad. Y para ese momento de crisis, en este caso contextual, de desgracia nacional, este cántico está preparando a los hijos de Israel antes de que eso suceda. Sí, será inevitable este conflicto nacional. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Nosotros o quien nos eligió? Sucedió en el Gan Eden, en la historia mm, eh, simbólica que leímos en el libro del Génesis. ¿Y quién tiene la culpa? ¿El creador o la creación? Para ello entonces, estimados, Moshe está instruyendo en esta parashá al pueblo antes de su muerte, enseñándoles este compendio, esta encapsulación, digamos, concretización de todo lo que conforman los llamados cinco libros de Moshe en Shirat HaAzinu, el cántico de Haazinu, para que la respuesta de quién tiene la culpa ya esté lista para cualquier generación futura del pueblo de Israel que se haga esta pregunta: ¿quién tiene la culpa? Veamos capítulo 31, el verso 21. Entonces, cuando estas cosas terribles le sucedan, este cántico los confrontará como testigo, porque nunca será olvidado por sus descendientes, porque yo conozco sus inclinaciones malvadas, incluso antes de introducirlos a la tierra. Así que, ¿quién en esos momentos de crisis, quién es el culpable? ¿Nosotros o quien nos eligió? Hashem continuará escondiendo su rostro hasta que no hagamos teshuvá, hasta que el enojo no sea una reflexión o no muestre un arrepentimiento genuino. Cuando reconozcamos nuestro lugar, nuestro error, entonces veremos la divinidad otra vez de forma cercana. Entonces, con este antecedente vamos a comenzar a hacer un breve análisis de la estructura de este cántico Haazinu y confirmar pues todo lo antes dicho. Sería provechoso si una vez más tienen el texto ante ustedes. Vamos entonces a Devarim, Deuteronomio, el capítulo 32, y comprendamos que desde el verso 1 al 3 de este capítulo 32 es una especie de prefacio del cántico, de la poesía. Por lo tanto, se hace mención de la exaltación al nombre. Desde el verso 4 al 6 es la declaración de apertura. ¿Quién tiene la culpa de la crisis por la que el pueblo de Israel está pasando? ¿Y qué dice el texto justamente en esta sección? Desde el verso 4 al 6, ¿qué dice el texto sobre Hashem, sobre el Creador, el que eligió al pueblo de Israel? Fíjense, voy a leer algunas palabras en hebreo y la traducción será libre. Hatzur Tamim Pa'alo. La roca, sus obras son perfectas. En otras palabras, no te equivoques. Hashem es perfecto, es justo. El culpable eres tú, soy yo, no es nuestro hacedor. Sigue diciendo el texto. Kikol derahav mishpat. Todos sus caminos son justos, son equitativos. No hay injusticia en él. Sigue diciendo, el emuná de en Abel es un Dios firme, verdadero, íntegro, sin injusticia. Sadik veyashar hu. Es justo y es recto. Él no tiene la culpa por lo que está pasando el pueblo de Israel. Es causa y efecto. Entonces, si es así, estimada audiencia, ¿a quién deben culpar? Esta es una pregunta retórica y reflexiva para todos los israelitas en cualquier ámbito que nos encontremos, de cualquier afiliación, si genéticamente lo son o se han incluido a la nación de Israel. Todos somos parte de un solo pueblo. Si es así, si Hashem es todo esto que hemos dicho o que el texto de la Torá lo describe de esa manera de integridad, de justicia, entonces, ¿a quién deben culpar los israelitas cuando algo sale mal?
Una vez más, si seguimos leyendo, el cántico nos va a dar la respuesta. El verso 5. La injusticia se la atribuyen a él, es culpa de sus hijos, una generación torcida y perversa. Deben culpar a la divinidad de esto, una nación tonta e imprudente. Él es vuestro Padre, quien los creó, los hizo, los estableció. Y por lo tanto, la pregunta sería del lector o la deducción, ¿por qué querría este Padre, este ser que eligió a la nación de Israel y procura su bien y es justo, es íntegro, es recto en sus caminos? ¿Por qué querría causarles daño a sus hijos? A menos que hubiera un propósito detrás de este daño. Pasamos a otra sección del cántico y es el verso 7 hasta el 12. Allí se recuerda por qué Israel fue elegido, cuál es el objetivo, ser una nación ejemplar para el resto de los pueblos. Y esto implica, evidentemente, compromisos, responsabilidades, alianza, un pacto, un compromiso con aquel que nos eligió. Pasamos entonces al verso 13 hasta el 15 y ahí se nos habla de la prosperidad que puede llevar a la opulencia. Es decir, este cántico tiene una faceta también en la que comienza a hablar del futuro y es esta, proyectando la posibilidad y en efecto algo que tomará lugar, pero qué tan temprano o qué tan posterior pudiera ser queda o quedó para nosotros verlo en el proceso del pueblo de Israel. Cómo los israelitas cuando ingresaran a la tierra iban evidentemente a prosperar, a ser bendecidos, pero esto los iba a llevar a, como ya dije, la opulencia, y la opulencia llevaría consecuentemente a la idolatría, al desvive por aquello que es pasajero, por aquello que es fugaz. Y luego, causa y efecto, llegaría el furor divino. Pasamos a la próxima sección del cántico, y esto es desde el verso 16 al 18, donde ya se concretiza esta idea de que la opulencia lleva a la idolatría. El verso 19 hasta el verso 25 se describe la ira divina, cómo se enciende, cómo los israelitas pues rompen el pacto y como consecuencia hacen, no tiene otra opción que castigarlos. Porque, ¿qué sentido tiene la existencia de la nación de Israel si no cumple con el propósito del pacto? Por eso entonces esta sección, les decía, describe este castigo. Recuerden que la tierra de Canaán fue entregada a los israelitas para que se llevara a cabo las misbot, las instrucciones divinas, que tienen como fin el establecimiento de un sistema teocrático, un sistema de justicia social. Cuando éste esté fluyendo como ha de ser, el resto de los pueblos van a ver luz, va a haber el éxito de todo un pueblo. Y entonces se completaría las bendiciones legadas a los patriarcas. Serán una luz al resto de los pueblos. Por ese objetivo fue elegida la nación de Israel y se le entregó con ese compromiso una tierra donde poner en práctica un sistema de justicia social. No simplemente una religión, como hoy se le conoce, sino un sistema de justicia nacional. Bien, pasamos entonces al verso 10, perdón, estamos en el capítulo 32 de Deuteronomio. Desde el verso 26 al 38, vemos cómo se dice en español, Hashem salvará al pueblo, como se dice, por la campana. Allí que si ese momento tan crítico no llega, no nos salvamos. Y en esta sección, pues, el texto continúa explicando cómo y por qué se ha encendido la ira, pero también explica por qué tarde o temprano, perdón, Hashem debe acudir a la ayuda de su nación, aunque no la merezca.
Aunque el pueblo de Israel no merezca el rescate, la redención, la asistencia divina llegará. Y se explica entonces cómo y por qué será salvado el pueblo de Israel. Para que, específicamente lo concreto en esta idea, para que la desgracia por la que está pasando el pueblo de Israel ante los ojos de las demás naciones no llegue a ser demasiado grande. Pasamos entonces al capítulo, 32, continuamos en el capítulo 32 y desde el verso 39 al 43, finalmente el cántico asino nos da un llamado a la reflexión. Sí, aunque la divinidad ha prometido la redención, la salvación, la liberación, la asistencia, todavía llama al pueblo de Israel a reconocer que es Hashem el que está detrás del castigo y de la salvación. Y leo para ustedes, miren, yo soy Él, no hay Dios fuera de mí, yo traigo la muerte y causo la vida, yo hiero y castigo, nadie puede librarse de mi mano. Finalmente, estimada familia, este cántico concluye con un llamado, fíjense qué interesante, un llamado a otras naciones para que reconozcan la mano divina a raíz de estos eventos trágicos de catástrofe para el pueblo de Israel. Dice así el texto: oh pueblos, oh naciones, aclamad a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus enemigos y su tierra protegerá, o en otra posible traducción, y su tierra purificará a su pueblo. En otras palabras, este último punto es importante porque refleja el propósito mismo de la alianza de la divinidad con el pueblo de Israel, que es representar a la divinidad entre las naciones. En definitiva, Hashem espera que incluso cuando el pueblo de Israel necesite ser castigado, y esto es por mano de otras naciones enemigas de Israel, que aún así el resto de los pueblos, que este castigo divino sobre el pueblo elegido cree un reconocimiento de que en efecto existe un Dios, y es Boreba Olam. Existe un creador en este universo que ha elegido una nación, y el castigo o las penurias, las dificultades, los atropellos por los que está pasando el pueblo de Israel, si analizamos la historia, es tras una desobediencia de la alianza, el rompimiento de una alianza. Así que otras naciones puedan, justamente en el momento del castigo de la nación de Israel, puedan ver que lo que está sucediendo es porque existe un creador y ese creador eligió al pueblo de Israel para ser ejemplar a los demás y que cuando no cumple con ese cometido, entonces viene el castigo divino. Y entonces este castigo divino sobre Israel puede ser empleado para que cumpla el propósito subyacente. Existe un creador que tiene como meta que los pueblos vivan en paz, en armonía, e Israel debe ser el ejemplo de ello. En conclusión, estimados, permítame un segundo. En conclusión, les decía que por difícil que pueda ser el mensaje de Parashat Haazinu, esta parashá anteúltima de la Torá, el tema creo que es congruente con todo lo que hemos estudiado desde el libro del Génesis, porque este comenzó o sea, el libro del Bereshit de Génesis comenzó contándonos la elección de una nación para que rectificara los errores del resto de los pueblos. Ese es el mensaje de Bereshit, la elección de una nación tras, o sea, de Abraham, que ejemplifica, encarna la nación, tras Migdal Babel, tras aquel
aquellas disputas que se crearon entre los pueblos y cómo estos quisieron profanar a la divinidad creando un nombre para ellos. Es en ese momento del Génesis donde se elige a Abraham con el fin de crear un pueblo. Y eso lo vemos ahora en Parashat Ha'azino. Así que nos habla también Shirat Ha'azino, repito, por muy difícil que sea el texto, la lectura y sobre todo en estos días, en este tiempo, nos habla de las exigencias, de los términos pactuales que Israel debe tener para con su Elohim. Aunque el pueblo de Israel pueda llegar a la conclusión errónea, a la deducción errada de que Hashem está oculto, no lo vemos. Mira las crisis por las que estamos pasando. El punto principal de este cántico es que Israel comprenda, que quede de testigo eternamente, mientras exista el ser humano y exista Israel, que Hashem siempre está allí. Aunque parezca lo contrario, me gustaría repetir el verso 29 del capítulo 32. Si fueran sabios, entenderían esto y comprenderían el final del mismo. Así que este cántico va a permanecer como un recordatorio eterno para el pueblo de Israel, para que recuerde el propósito del pacto, así como el llamado a la teshuvá, el llamado al retornar, pero genuinamente, en los momentos críticos, en los momentos de desgracia nacional, para que podamos cumplir finalmente con nuestro propósito nacional, que es convertirnos en una nación especial y ejemplar a la vez. Espero que mis palabras hayan traído luz sobre esta difícil lectura de Parashat Ha'azin.